En este video vamos a continuar con el tema de funciones ortogonales y vamos a iniciar realizando el ejemplo número 8, el cual nos pide demostrar que el conjunto de funciones que ustedes están observando ahí es ortogonal en el intervalo de menos L a L. Debo señalar que ustedes noten algo especial que tiene este conjunto de funciones ortogonales. Si ustedes se dan cuenta, tengo aquí la función 1, la función coseno de pi x sobre L, coseno de 2 pi x sobre L, coseno de 3 pi x sobre L, y así sucesivamente. Y también tengo la función seno de pi x sobre L, seno de 2 pi x sobre L, seno de 3 pi x sobre L, y así sucesivamente, en el intervalo de menos L a L. Si ustedes notan aquí, estas funciones quizás son un poco familiar. Y estas funciones son familiares debido a que son las que nosotros habíamos trabajado anteriormente. Si recuerdan en videos anteriores, en la solución de problemas de valores propios, nosotros dimos solución a este problema que están observando aquí, donde las condiciones de frontera eran señaladas. Y entonces habíamos señalado que las funciones propias asociadas eran de la forma coseno de n pi x sobre L y seno de n pi x sobre L para valores de n de 1, 2, 3, etc. Todos estos elementos, noten ustedes, que son los que están aquí después de la coma. Y aquí tenemos también a la función constante 1. Y ya les había dicho que por el teorema 1, cuando lo demostramos, señalamos que una función propia para los problemas 2 y 5 era 1. Y yo les había dicho por qué elegir a la constante 1, por qué no elegir a la 7, a la 9, a la 10 o a un 8. Y yo les había dicho para cumplir con el hecho de o el concepto de ortogonalidad. Y nos daremos cuenta a continuación que al resolver este ejemplo, efectivamente es un conjunto de funciones ortogonales, y todo esto gracias a que elegimos, en lugar de una constante 8, 7 o 6, elegimos a la constante 1. Y además notar que todas estas funciones son las funciones propias del problema de valores propios número 5. Bueno, entonces para encontrar que esto es son funciones ortogonales, recuerden que teníamos que calcular una integral con cada una de las combinaciones posibles. Y esa integral, en este caso el intervalo solicitado es de menos L a L. El objetivo es ver que la integral de menos L a L de una función f de x multiplicada por una función g de x con respecto de x, esta integral va a ser igual a 0. Siempre y cuando nosotros estemos realizando esto con funciones distintas, o sea que f y g sean funciones distintas de este conjunto que tenemos aquí, que no sean la misma. Vamos a probar la primera combinación posible. Una primera combinación sería, sin embargo, 1 con coseno de pi x sobre L, o 1 con coseno de 2 pi x sobre L, o 1 con coseno de 3 pi x sobre L. ¿Y cómo nosotros podríamos generalizar eso? Bueno, yo podría decir que va a ser la integral de menos L hacia L de 1 multiplicada por el coseno de n pi x sobre L, donde estoy generalizando que los valores de n comienzan desde 1, 2, 3, etc. Y de esta manera estamos englobando a todas esas combinaciones de 1 con coseno de pi x sobre L, 1 con coseno de 2 pi x sobre L. Como eso es un conjunto infinito, no tiene sentido estar haciendo combinación por combinación. Mejor generalizamos esa combinación de esta manera. Y 1 por coseno de n pi x sobre L se puede escribir como la integral de menos L a L del coseno de n pi x sobre L con respecto de x. Ahora, ¿cuál sería el resultado de esta integral? La integral del coseno sabemos que es un seno. Vamos a explicar por única ocasión el cambio de variable, ya que en estas alturas ustedes deben dominarlo. Si por ejemplo yo hago u es igual al argumento del coseno, que es n pi x sobre L, la diferencial de u simplemente es la derivada de esta expresión multiplicada por dx. Y la derivada de esta expresión es npi sobre L diferencial de x. El objetivo ahora es que ustedes comparen todo el valor de du, que es esta parte, con la integral original que ustedes tienen. Si descartan el argumento porque fue el que llamaron u, se van a dar cuenta que si tapan a este argumento, no tienen el npi sobre L que multiplique a dx, porque vean que el npi sobre L que tienen aquí es parte del argumento del coseno. Y yo necesito un npi sobre L que multiplique a la diferencial de x. Como no lo tengo, debo agregarlo de esta manera. Para no alterar la integral, lo colocaría npi sobre L sobre npi sobre L. Todo esto multiplicado por la integral de menos L hacia L del coseno de npx sobre L
diferencial de x. Si continúo dándole solución a esta integral, este elemento que es el que necesito, lo voy a trasladar aquí a que acompañe la diferencial de x. Y eso ocasionaría que la integral quede de la forma, como aquí ya quité este elemento, va a quedar un 1 en su lugar y quedaría npi sobre l, que multiplica la integral de menos l hacia l del coseno de npi x sobre l, multiplicando a npi sobre l diferencial de x de esta manera. Y ya cuando cumplo esta forma, quiere decir que esto es como si lo vieran como la integral del coseno de ux de u, de esta manera. Perdón, el coseno de u. Es como si lo vieran como la integral del coseno de u. Ahora, en este punto, esto es como si lo pudieran ver como 1 sobre npi sobre l, la integral del coseno de u diferencial de u. No coloco los límites de integración porque tendría que cambiar los límites de acuerdo al cambio de variable. Sin embargo, lo único que quiero que señalen o que observen ustedes es que cuando ya completaron esos elementos, simplemente integramos esto. Y la integral del seno de u, del coseno de u es seno de u. Y quedaría esto, sen 1 sobre npi sobre l, que multiplica la integral, o sea, la respuesta ya del coseno sería simplemente seno de u, pero a u le voy a dar su valor verdadero, que es npi sobre l por x, pero todo esto evaluado de menos l hacia l. Notar también que este 1 se puede ver como 1 sobre 1, y si aplicamos medios, extremos, extremos, quedaría l sobre npi, que multiplica al seno de npi x sobre l, de esta manera, evaluado de menos l hacia l. Un punto también aquí que es necesario aclarar es que este procedimiento realmente no es necesario para hacer esta integral, lo pueden hacer de una manera rápida, como simplemente identifican al argumento de la función trigonométrica y le sacan su derivada. Se dan cuenta, su derivada de esto sería npi sobre l. Si ese npi sobre l no lo tienen afectando a la diferencial, como aquí ocurrió, que no lo teníamos, o sea, no lo estaba afectando directamente, y que teníamos la necesidad de agregarlo como aquí, simplemente desde aquí se pueden brincar ya hasta esta parte que estoy señalando. ¿Cómo? Pues simplemente a valor de la derivada saquen su inverso multiplicativo, que sería l sobre npi, y ese es el que va a quedar multiplicando a la integral del coseno, que es seno, y ya, así lo hacemos de una manera bastante rápida y nos ahorramos todos estos pasos. Solo los puse para que ustedes vieran por qué se puede hacer eso. Bueno, evaluamos los límites de integración y quedaría l sobre npi, que multiplica al seno de npi x, donde x es l, l sobre l. Ahora, como es menos límite inferior, voy a poner aquí menos el seno de npi por el límite inferior es menos l. Por eso en lugar de la x coloco l, menos l. Todo esto sobre l. Recuerden por las propiedades de las funciones pares e impares. Esto quedaría como el seno. L con l sería la unidad y quedaría nada más seno de npi. Este menos puede salir aquí. Lo extraemos y multiplica este menos, va a quedar más. Y aquí quedaría la L positiva con L positiva a la unidad, por NPi quedaría otra vez seno de NPi. Pero sabemos que el seno de NPi ¿a cuánto es igual? A 0. Entonces esto es como si fuera L sobre NPi por 0, y esto va a quedar igual a 0. Por tanto, entre esas funciones, uno con coseno sí son ortogonales. Ahora, esa fue la combinación de 1 con los cosenos. Ahora faltaría 1 con todos los senos. Así que entonces, en esta parte, vamos a hacer esa combinación que nos hace falta. Y nos quedaría ahora la integral de menos L hacia L de 1 con seno de npi x sobre L diferencial de x. Y sabemos que 1 por seno pues es lo mismo que simplemente ver la integral de menos L a L del seno de npi x sobre L diferencial de x. Nuevamente, para hacer la integral rápidamente, deriven al argumento, o sea, le están sacando su diferencial. La derivada del argumento sería, o la diferencial, quedaría como npi sobre l diferencial de x. Esta en sí es la derivada del argumento. Como no tenemos esa derivada que es npi sobre l multiplicando directamente a dx, la completamos, pero para brincarnos esta parte y solo pasarnos hasta este resultado como hicimos aquí, ¿cuál es el inverso multiplicativo de esta derivada? L sobre npi, entonces esto puede quedar como L sobre npi, que multiplica ya el resultado de la integral del seno. ¿Y cuál es la integral del seno? Menos coseno.
Entonces quedaría menos coseno de n pi x sobre L, todo esto evaluado de menos L hacia L. Evaluando los límites de integración quedaría L sobre n pi que multiplica menos coseno de n pi x, donde x, la primera límite superior es L, colocamos aquí L, sobre L, menos el límite inferior. Como es menos el límite inferior, con este menos se va a hacer más, y va a quedar coseno de n pi, y ahora en lugar de la x ponemos el menos L, porque es el límite inferior, todo esto sobre L. Esto va a quedar igual a tener L sobre n pi, que multiplica menos coseno de n pi, L con L en la unidad, quedaría menos coseno de n pi. Recuerden, como las funciones, la función coseno es par, podemos prescindir del signo, o sea, ignorarlo, y que solo quede L positiva entre L positiva a la unidad, y quedaría más coseno de n pi. Menos coseno de n pi más coseno de n pi 0, y quedaría L sobre n pi, que multiplica a 0, y esto va a ser igual a 0. Y listo, ya lo tenemos. También la función 1 con todos los senos es ortogonal. ¿Qué nos hace falta? Recuerden ustedes que cuando estamos comprobando que las funciones sean ortogonales, f y g tienen que ser funciones diferentes. O sea que en ningún momento pueden hacer coseno con coseno. Me refiero a un coseno de pi x sobre L con un coseno de pi x sobre L. No pueden quedar la misma función. Así que por ahora nos queda otra, digamos, otra posibilidad. Y la otra posibilidad sería un coseno con un coseno, pero donde los argumentos sean diferentes. Es decir, la combinación que ustedes no pueden hacer sería coseno de pi x sobre L con coseno de pi x sobre L. Esto no sería correcto. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita en un concepto que vamos a ver más adelante. Pero la combinación que sí debo contemplar, por ejemplo, es coseno de pi x sobre L con un coseno de un ángulo distinto. Por decir algo, 3 pi x sobre L. Ángulos distintos, funciones distintas. Vamos a probar esa combinación y luego haremos lo mismo con el seno. Por lo cual vamos a pasar a una pantalla, a una página nueva, con la que tenemos aquí. Como les decía, entonces vamos a hacer esa combinación, esa integral. Ahora vamos a probar la integral de menos L hacia L del coseno de m pi x sobre L por el coseno de n pi x sobre L, diferencial de x. Y para garantizar que los ángulos van a ser diferentes, decimos que m es diferente de n. Para realizar esta integral tenemos que evaluar una integral, tenemos que utilizar una identidad trigonométrica, que fue la que utilizamos de hecho en un video anterior, la cual nos dice que el coseno de A por el coseno de B se puede escribir como un medio que multiplica al coseno de A menos B más el coseno de A más B. Son parecidas a las que hemos estado utilizando. Donde aquí vean que para mí A va a ser igual a m pi x sobre L y mi B va a ser igual a otro ángulo que es n pi x sobre L, de esta manera. Entonces, esta integral se puede escribir de otra manera. Y esa otra manera sería iniciando con la constante un medio, que es esta. Sería un medio que multiplica la integral de menos L a L. Este producto lo cambio por esta diferencia, que sería entonces coseno de m pi x sobre L menos n pi x sobre L. Luego sería más coseno de A más B, que sería m pi x sobre L más n pi x sobre L, diferencial de x, de esta manera. Ahora voy a reescribir esto, observando que en los argumentos de los dos cosenos hay un factor común, que en este caso sería pi x sobre L. Lo factorizamos y quedaría un medio por la integral de menos L a L del coseno, donde el ángulo es pi x sobre L que multiplica m menos n, más coseno, aquí hacemos lo mismo, solo que aquí el ángulo sería factorizando a pi x sobre L, quedaría pi x sobre L por m más n, diferencial de x, de esta manera. Entonces, ya teniendo esta parte, pues integramos y nos quedaría que esto va a ser igual a un medio que multiplica a... ¿Cuál sería la integral del coseno de pi x sobre L por m menos n? Simplemente recuerden que todo esto es el argumento del coseno. Derívenlo. ¿Cuál es su derivada? La derivada de x es 1. Por toda esta cantidad es como si la derivada fuera pl por m menos n, de esta manera. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el inverso multiplicativo de pi sobre L por m menos n?
simplemente sería L sobre pi por m menos n, de esta manera. Ese sería su inverso multiplicativo. Si no recuerdan eso, simplemente el que ustedes dijeron que era el inverso multiplicativo, cuando lo multipliquen por el elemento original que es este, debe darles la unidad. Si no les da la unidad es que sacaron mal su inverso multiplicativo. Entonces, quiere decir que esta es la constante que va a quedar multiplicando al resultado de la integral del coseno. Entonces voy a colocar aquí L sobre pi por m menos n, que multiplica a la integral del coseno, sabemos que es seno, y quedaría seno de pi sobre L por x por m menos n. Ahora va la siguiente integral. La siguiente integral, vean que su argumento es casi el mismo que el del anterior, solo que la diferencia es que en lugar de tener m menos n, aquí tenemos m más n. Quiere decir que aquí la constante que va a quedar multiplicando va a ser L sobre pi por m más n. Todo esto multiplicando al seno de pi x sobre L por m más n. Todo esto evaluado de menos L a L. Ahora, ya que tenemos esto, aquí hay una forma ya de concluir el resultado. Dense cuenta ustedes que van a tener que empezar a evaluar los límites de integración, L y menos L. Pero por ejemplo, cuando ustedes pongan esta L en esta X, se va a volver una unidad con la L de aquí. Y va a quedar nada más pi por m menos n. Pero como m menos n, recuerden que m y n son enteros diferentes de 0, quiere decir que la diferencia va a ser un número entero. Por ejemplo, va a quedar un 3, un 4, etc. Va a quedar, por decir algo, seno de 4pi. Y no importa, quedará seno de 5pi, seno de 7pi, seno de 9pi, seno de 10pi. O alguien de ustedes dijeran, ay, pero ¿y si queda seno de menos 9pi? Pues como vemos que el seno es una función impar, recuerden que el seno de menos teta se puede escribir como menos seno de teta, y entonces nada más quedaría como seno de 9pi, menos seno de 9pi. Pero cualquiera de esas cantidades, seno de 9pi, seno de 10pi, 11pi, etcétera, ¿cuánto nos va a dar siempre? 0. Y como va a ser 0, pues esta cantidad va a quedar igual 0. Y aquí va a ocurrir lo mismo, una suma, igual va a quedar un entero. Aquí otra vez va a ser 0, y aunque ustedes sustituyen el límite inferior, que es menos L, recuerden que el menos lo pueden extraer y otra vez volvería a la unidad, y esto otra vez se va a hacer 0 y se va a hacer 0. Conclusión, va a quedar aquí un 0 por un medio, va a ser un 0. Y de hecho, lo pueden relacionar por la misma idea con la que resolvimos la primera integral, la que era cuando hicimos aquí la integral del coseno, cuando quedó solamente la del coseno. Vimos que al final de cuentas nos quedó un 0, porque siempre quedaba seno de npi o seno de npi. Lo mismo ocurre con la otra integral que acabamos de hacer. Así que ahora vamos a hacer la otra combinación posible. La otra combinación posible era la integral de menos L a L, pero ahora con senos. Seno de m pi x sobre L y seno de n pi x sobre L. Todo esto con respecto de x. Esa es la integral que tenemos que resolver. Como ustedes notarán, es un producto de un seno por un seno. Así que debemos primero especificar que m menos n, m va a ser diferente de n. O sea, son cantidades diferentes para decir que esa integral está realizando con funciones distintas de ese conjunto de funciones con el cual partimos este ejercicio. Pero también, como ustedes pueden intuir, es necesario ocupar una identidad trigonométrica. En este caso, la identidad trigonométrica que vamos a ocupar, se los voy a poner por aquí, en esta parte, el seno de A por el seno de B se puede escribir como un medio que multiplica el coseno de A menos B menos coseno de A más B. De esta manera. Es la identidad trigonométrica que yo puedo ocupar en esta ocasión. Y dense cuenta ustedes que entonces la integral quedaría un medio que multiplica la integral de menos L a L, pero en lugar de poner este producto ponemos el que está aquí, que sería coseno, en este caso, de m pi x sobre L menos n pi x sobre L, menos el coseno, ahora es de A más B, quedaría m pi x sobre L, más n pi x sobre L. Aquí voy a poner aquí más n pi x sobre L diferencial de x. De esta manera, ahí están mis dos funciones trigonométricas. Pero noten ustedes que prácticamente son las mismas integrales las que están aquí. O sea que vamos a llegar a la misma conclusión de que la respuesta va a ser 0. Y aquí pasaría algo que quedaron menos, ¿no? Porque vamos a estar restando los resultados de 0 o sumando los resultados del 0 según quedará el signo. Y pues como siempre nos va a dar 0 por el medio de aquí, puedo concluir inmediatamente que esta integral también va a dar 0, basándome en los hechos de la integral pasada. Y ya habré acabado todas las combinaciones posibles si yo me regreso al ejercicio original que estábamos resolviendo. Vamos a visualizarlo.
Ya hice la combinación de 1 con todos los cosenos, de 1 con todos los senos, de cosenos con cosenos, pero ángulos diferentes, de senos con senos, pero ángulos diferentes. ¿Qué faltaría? Cosenos con senos. Efectivamente, faltarían cosenos con senos. Entonces nos falta una integral más. Y la última integral la podríamos expresar de la siguiente manera. Vamos a poner la integral de menos L a L del seno, voy a poner aquí, del seno de m pi x sobre L por el coseno de n pi x sobre L diferencial de x. Pero también esta integral se puede realizar de una manera muy simple. Lo pueden hacer si quieren desarrollando todo el procedimiento, aplicando una identidad trigonométrica, pero sería un poco lento. Sin embargo, aquí lo que podemos observar es que el integrando de la función, el integrando de esta integral es una función impar. Y además los límites son simétricos alrededor de x igual a 0. ¿Qué me quiero referir con los límites son simétricos de alrededor de x igual a 0? O sea que los límites van de menos L a L. Para que sean simétricos tienen que ser, por ejemplo, menos 3 a 3, menos 5 a 5. Nunca, por ejemplo, menos 7 a 12. Ahí ya no serían simétricos. Este ya no valdría. Tienen que ser esta parte. Como cumplimos esa forma, nos decían en cálculo integral que si la integrando era una función impar y los límites eran simétricos, como aquí, en este caso alrededor de x igual a 0, podíamos concluir que el resultado de esta integral tenía que ser 0 y ya no hay más. Si tienen un poco de duda en esta parte, pueden repasarlo en integral, pero si no, en videos más adelante, cuando estemos realizando ya las series de Fourier, lo voy a explicar más a detalle esta parte. Como vimos que efectivamente todas las combinaciones disponibles pues nos da que fue igual a 0, quiere decir que la conclusión es que efectivamente este conjunto de funciones es ortogonal en el intervalo de menos L a L.